1 al 10, por favor. Ya arrancó el cronómetro, va pues. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Nínive era una ciudad muy grande, de un recorrido de 3 días. Entonces Jonás comenzó a recorrer la ciudad camino de un día y proclamaba: dentro de 40 días Nínive será arrasada. Entonces los habitantes de Nínive creyeron en Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. Cuando llegó la noticia al rey de Nínive, se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió de cilicio. El cilicio era una tela áspera que se ponía antes, y se sentó sobre ceniza y mandó proclamar y anunciar en Nínive por decreto del rey y de sus grandes: ni hombre, ni animal, ni buey, ni oveja pueden probar cosa alguna. No dejen que pasten o beban agua. Cúbranse de cilicio hombres y animales, y clamen a Dios con fuerza, y vuélvase cada uno de su mal camino y de la violencia que hay en sus manos. ¿Quién sabe? Quizás Dios se vuelva, se arrepienta y aparte el ardor de su ira y no perezcamos. Cuando Dios vio sus acciones, que se habían apartado de su mal camino, entonces Dios se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Guárdense eso en la memoria. Señor, gracias por este domingo, Dios, y por otra oportunidad de ser expuestos ante tu palabra. Sé propicio a nuestras necesidades espirituales más profundas, Dios. Examina mi corazón, dile Dios, examina mi corazón. Y permíteme a mí conocer las cosas que necesito cambiar, las cosas donde necesito experimentarte de una forma distinta en toda mi vida. Nútreme con tu palabra. Amén. ¿Qué es la...? Es que siento, aquí se siente súper alto. Bueno, pero tú le bajas allá, ¿verdad? Sale, vale. Gracias, bro. ¿Estamos listos? Esos 2 minutos no contaron, ¿eh? 3. Arrancamos ya, no se crean. ¿Qué pensarías de una persona que recibe una orden de parte de Dios? Tan pronto como recibe la orden, huye de Dios. Y no huye para cumplir, huye para evitar cumplir la orden. A causa de su obediencia se pone en riesgo toda la tripulación de un navío. Se calcula alrededor de 180 personas por su desobediencia. Por su desobediencia sufre un accidente que le cuesta la vida. Dios lo resucita, Dios lo vuelve a enviar, hace su trabajo de mala gana, se enoja con Dios, le reclama, le contesta. 3 veces dice que se quiere morir. Y todo esto siendo un profeta del Señor. Qué fichita, ¿no? Yo diría, ese no es profeta. Realmente creo que de todos los relatos bíblicos donde alguien tiene estos atrevimientos con Dios, donde Jacob a lo mejor tiene el atrevimiento de pelear con un ángel, donde Job tiene quizás en alguno de sus discursos el atrevimiento de ser medio inquisitivo con Dios y cuestionarle cosas que el hombre no debería cuestionar. Bueno, pues a todos estos Jonás se los lleva de calle. La historia de Jonás es uno de los relatos más ricos y más controversiales de toda la escritura. Y de la historia de Jonás podemos extraer temas como la obediencia, el arrepentimiento, la oración, la salvación, la soberanía de Dios. Todos esos temas muy interesantes, pero hay uno en particular que se lee y que penetra lo más profundo del corazón a lo largo y ancho de cada una de sus páginas. Y el tema central del libro de Jonás es
el trato de Dios con el hombre. ¿Cómo trata Dios con el hombre? ¿Sí? Entonces vamos a ver un relato muy interesante. Vamos a ver un patrón muy interesante en este relato. Dios dice algo, Jonás reacciona, Dios contiene. Dios hace, Jonás reacciona, Dios contiene. A lo largo de todo este libro, tan pequeño como es, parece una partida de tenis, donde Dios dice y Jonás contesta. Y Dios dice y Jonás contesta. Y tú no lo puedes creer, pero es maravilloso cómo entre sus páginas Dios muestra su amor, su misericordia y su gracia para con nosotros. Capítulo 1, verso 1. Dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Entonces Dios llama a Jonás. Jonás era un profeta de Dios, y Jonás recibe la instrucción de parte de Dios, pero tenía un problema con la misión que le estaba encomendando. Jonás no tenía un problema con Dios. Jonás tenía un problema con la misión que se le estaba encomendando. Ir a predicar a Nínive en aquellos tiempos es tanto así como si, digamos que por ahí de 1943, en plena boga de la Segunda Guerra Mundial, Dios te manda a predicar a la Alemania nazi. Y Dios te dice que vayas y le prediques a todos los hermosos achichincles del Führer. Creo que evocaría sentimientos encontrados, ¿no? O sea, ¿qué tiene Dios que tratar con esos hombres que se quieren apoderar del mundo? Que son brutales, que son violentos, que arrasan con todo lo que tocan. Bueno, este es el mismo caso de Nínive, la capital de Asiria. Asiria era un dolor de cabeza para Israel. Los ninivitas eran brutales, brutales en sus torturas, brutales con los prisioneros de guerra que trataban, brutales con su propia gente. Cuando vemos que el rey de Nínive, lo que leímos anteriormente, dice: arrepiéntanse de la violencia de sus manos, realmente hace un llamado a algo muy, muy presente en la cultura de ese país. Entonces Jonás seguramente se pregunta: ¿qué tiene Dios con esta nación? Mira, cualquier otra persona quizás tendría opción de decir no, de decir por qué, pero un profeta no tiene opción. Un profeta fue llamado para hablar de parte de Dios, sí o sí. Se sienta, se calla y toma nota y va y lo lleva. No hay puntos intermedios. Sin embargo, como profeta, Jonás duda de la bondad, duda de la sabiduría, duda de la justicia y duda de la piedad de Dios. Así que, patitas, ¿para qué las quiero? Comienza su huida. Y el libro de Jonás tiene joyas tan hermosas como dice: Jonás se levantó para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Y descendiendo, también guarda esa palabra, a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis. Pagó el pasaje, entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Jonás no era muy parecido a sus semejantes bíblicos. Sí, los libros de los profetas menores son verdaderos oráculos y conversaciones y mensajes poderosos acerca de Dios y de su carácter. Pero el libro de Jonás es más bien la historia de la rabieta, de la ira, de la desobediencia, de un profeta que se rehúsa a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Sí, Jonás no se parece mucho a sus semejantes, pero se parece mucho a nosotros. Pero con todo y que el libro lleva su nombre, el verdadero protagonista de la historia es Dios. Dios es el protagonista de la historia, porque Dios habla, Jonás huye y entra otra vez Dios en acción. Pero el Señor desató sobre el mar un fuerte viento
y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Tan pronto Jonás huye, Dios envía una tormenta. En el original la palabra hace alusión como quien arroja una lanza. Si Jonás quiere huir de la presencia de Dios, pero no sabe que no puede huir de la presencia de Dios, que Dios está en todas partes y que Dios se ha propuesto algo con él y lo va a cumplir. Jonás huyó, pero nunca lo soltó. Así que ¿cómo empieza Dios tratando con este cabezón? Viene una tormenta primero que nada. Dios envía una tormenta. ¿Se han desatado tormentas en tu alma recientemente? ¿Se han desatado tormentas en tu mundo recientemente? Porque quizás en tu resistencia y en tu decisión de huir de Dios, Dios tomó su lanza y como el guerrero que es, está tratando directamente con tu vida a través de una tormenta. La Biblia no dice que toda dificultad es consecuencia del pecado, En eso estamos muy ciertos y muy convencidos. Pero definitivamente, donde hay pecado, va a haber dificultades. La consecuencia indefectible de nuestra decisión voluntaria y libre de huir de la presencia de Dios son tormentas para nuestra vida. Los marineros tuvieron miedo, versículo 5, los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron al mar la carga que estaba en el barco para aligerarlo. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. Entonces llega el capitán y le pregunta: ¿qué haces? A ver, estos cuates eran marineros fenicios expertos. Historia Universal 2, tercero de secundaria, los fenicios eran buenos para navegar. Si algo extendió la civilización fenicia era su poderosa flota. O sea, no era como que un vientecillo los fuera a asustar, pero si estaban asustados es porque el viento verdaderamente los iba a despedazar, el viento y las olas. Y tú y yo, igual que el capitán, nos preguntamos: ¿qué es lo que hace Jonás dormido en la bodega del barco? Diría un predicador escocés del siglo antepasado: Jonás estaba durmiendo el sueño de la tristeza. ¿Y qué es el sueño de la tristeza? Simple y sencillamente el deseo de escapar de la realidad a través de echarte una muy merecida siesta. Aunque todo se esté quemando afuera, todo puede estar vuelto al revés en tu mundo, y se da el sueño de la tristeza, el deseo de escapar. Jonás no solamente estaba huyendo de la presencia de Dios. Dios no solamente estaba tratando de traerlo de vuelta a su presencia. Jonás está huyendo de algo más. Está huyendo de su propósito. Versículo 8. Entonces le dijeron: decláranos ahora, ¿por causa de quién nos ha venido esta calamidad? ¿Qué oficio tienes? Dicen que estos cuates se pusieron a rezarle a todos los santos, sacaron medallitas, detentes, todo lo que traían en la cartera, y llegan a la conclusión de que esta tormenta no es natural. Está ahí Jonás dormido y le dicen: tú tienes algo. ¿Por qué? ¿Qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? Ojo con la respuesta de Jonás. Ve la pregunta: ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Y de qué pueblo eres? Jonás dice: soy hebreo. ¿Qué le preguntaron? ¿Qué oficio tiene? Y él dice: soy hebreo. Las tormentas de nuestra vida son muy útiles en mostrarnos algo: quiénes somos realmente. Jonás ya no se identifica como
profeta. Jonás dice, soy hebreo. Y en el soy hebreo está escondida la respuesta a por qué está huyendo en primer lugar. El soy hebreo de Jonás hace alusión al celo nacionalista y al ídolo en su corazón que no le permitía cumplir el propósito de Dios. Porque ¿cómo iba a ir a predicarle a Nínive? ¿Cómo iba a predicarle a los enemigos de Israel? Soy hebreo. Dentro de nuestro corazón siempre hay un grito idólatra que nos recuerda por qué no estamos donde deberíamos estar. ¿Cuál es ese grito? ¿Cuál es esa apelación nacionalista de tu vida? Que quizás no tiene nada que ver con el gentilicio o con la nacionalidad que tú tengas, pero tiene que ver con el soy. ¿Qué soy? Pérez, Hernández, Martínez. Soy pobre. Soy muy viejo. Soy muy joven. ¿Qué es lo que clama nuestro corazón cada vez que alguien nos hace la pregunta que quiénes somos, a qué nos dedicamos? Nuestra identidad está ligada a nuestro propósito. Cuando la identidad se desvía, se desconecta, el propósito se va al traste de igual forma. Porque no somos lo que deberíamos ser, entonces no hacemos lo que se supone que deberíamos estar haciendo. Jonás está huyendo de la presencia de Dios. Jonás está huyendo de su propósito. Sabes, los profetas no rechazaban a los ninivitas. Los hebreos sí. Los profetas no desobedecen. Los profetas no huyen de Dios. Los profetas no alzan su puño en contra de Dios. Pero los hebreos sí. Y nuestras fijaciones del corazón, nuestra identidad más elemental, sale con las tormentas. Y probablemente esa es la respuesta a por qué vino la tormenta en primer lugar. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuáles son las cosas que me están estorbando ahorita? Cualquier cosa, escúchame bien, cualquier cosa menos un hijo de Dios va a dar al traste con lo que sea que Dios esté planeando para tu vida. Cualquier cosa. Les leí ahorita a los voluntarios en la mañana, Marcos 3:13. Dios llamó a los 12 para que estuvieran con Él y luego para que predicaran. Primero, un sentido de pertenencia. Primero, un sentido de intimidad. Primero, una conexión directa al corazón del Padre. Y luego, la actividad. Se invierte el orden y entonces estamos en serios problemas. Versículo 11. Básicamente los marineros le preguntan a Jonás, entonces ¿qué vamos a hacer contigo? Y Jonás, que no tiene ya muchas ganas de vivir, durmiendo el sueño de la tristeza y despertando del sueño de la tristeza, dice, pues arrójenme al mar. Tómenme y láncenme al mar, y el mar se calmará alrededor de ustedes. Es muy radical la sugerencia de Jonás, pero sabes, es una metáfora de lo que ha venido pasando en su corazón toda la historia. Jonás ha venido en caída libre desde que decidió huir de la presencia de Dios. Jonás viene en caída libre. Fíjate todas las alusiones a bajar o descender. 1:3, descendió a Jope. 1:5, bajó a la bodega del barco. 2:3, echado a lo profundo del corazón de los mares. 2:6, descendió hasta las raíces de los montes. Una espiral descendente es nuestra vida cada vez que decidimos huir de la voluntad de Dios, de la presencia de Dios, del propósito de Dios. Cada vez que Dios te habla y te dice algo y tú corres en la dirección contraria,
empiezas a activar una espiral descendente para tu vida. Pero ¿cómo trata Dios con Jonás? Jonás dice, bueno, voy a hackear el sistema. Muerto no puedo predicar. Oh, mijo, pero tu Dios resucita a los muertos. Y Dios te va a hacer que cumplas tu propósito, amado. Dios te va a mandar, ya sea que llegues en barco o ya sea que llegues en vía pez. Dios te va a mandar a donde te tenga que mandar. Dios te va a poner en una ruta donde o le das gloria a Él, o vas a vivir muchas tormentas, o te postras ante Él, o van a venir momentos muy difíciles, o reconoces lo que Jonás está a punto de reconocer en el versículo 9 del capítulo 2, o la vas a tener muy difícil. Porque una cosa estamos seguros: una vez que Él nos llama, que Él nos adopta, que Él nos da su identidad, no podemos huir de eso. No podemos huir de eso. Y el Señor, ahí viene el revés de Dios. El Señor dispuso un gran pez para que se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Pues así que llegó Jonás y le tocó meditar en el vientre de un pez. Soy de la minoría que cree que Jonás no estaba vivo en el pez. Es en algún momento en su travesía que Dios lo resucita y que puede clamar entonces a Dios desde el vientre del pez. Porque hay un milagro escondido muy grande aquí que vemos en el Antiguo Testamento, pero que Jesús en Mateo 12 le llama la señal de Jonás, y es la resurrección. La señal de Jonás es que Jonás estaba muerto, se hundió. Todo lo que dice Jonás en el capítulo 2, las alusiones que hace a descender, a dónde estaba su alma, son definitivamente metáforas de que estaba muerto. Pero Dios resucita un muerto como Jonás, un perdido como Jonás, un necio como Jonás. ¿No podrá Dios resucitar nuestra vida en esta mañana? ¿No podrá Dios, a través del pecesote que te mandó, regresarte directo a la ruta de donde te habías desviado? Te fuiste por la libre para no pagar casetas y resultó que Dios te agarró en la libre y te puso de nuevo en la ruta. Pues sí, Jonás clama a Dios. Jonás 2:1. Entonces Jonás oró al Señor, su Dios, desde el vientre del pez. Y llegamos al versículo 9. Jonás tiene una especie de alabanza y Jonás de alguna manera parece, y digo parece, que está quebrantado y parece que ya agarró la onda. Llegamos a Jonás 2:9, lo que muchos llaman el versículo central de la escritura, porque resume en unas cuantas líneas el tema central de toda la Biblia. Pero yo, con voz de acción de gracias, dice Jonás, te ofreceré sacrificios, lo que prometí pagaré, la salvación es del Señor. Te dije que el protagonista era Dios. El libro se llama Jonás, pero en esta historia el protagonista es Dios. En esta historia es el hombre el que se desvía, es el hombre el que desobedece, pero es Dios el que una y otra vez salva al hombre. Quien busca al hombre es Dios. Quien rescata al hombre es Dios. Quien lo devuelve justo al lugar de donde nunca se debió de haber desviado es Dios mismo. En barco o en pez, en calma o en tormenta, siempre se ha hecho presente en nuestra vida. Llegamos al versículo 2:10. Entonces el Señor dio orden al pez y éste vomitó a Jonás en tierra firme. Entonces estamos otra vez donde empezamos, en tierra firme.
Hay un tesoro oculto de inmediato, el tesoro de la gracia, la misericordia, las segundas oportunidades. Eso que muchas veces le negamos a otros, Dios está dispuesto a dárnoslo. El Dios de las segundas oportunidades hace su aparición nuevamente en la historia. Y tenemos esta joya hermosa en el capítulo 3, versículo 1. La palabra del Señor vino por segunda vez a Jonás. Otra vez. Borrón y cuenta nueva, Jonás. Vamos a ver cómo empezamos ahora. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Prácticamente las mismas palabras del capítulo 1. ¿No te has preguntado qué hubiera pasado si Jonás vuelve a huir? Si Jonás agarra y se va otra vez para el otro lado. Pues ¿sabes qué? Pues Dios hubiera mandado otro pez. Haya sido como haya sido, Jonás necesitaba estar ahí. Y ya leímos al principio qué fue lo que pasó. Jonás vive el sueño de todo predicador. Él solamente se para en la ciudad y dice: dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. El sueño de todo predicador, el mensaje más corto jamás escuchado y más eficiente. 120,000 personas aproximadamente escucharon la voz de Dios, se arrepintieron de sus pecados. El avivamiento más grande de la historia. Dentro de 40 días Nínive será destruida, y esa fue toda la predicación de Jonás. Pero tenemos un problema, y el problema llega en el capítulo 4. Qué padre, ¿no? Qué buena noticia que Jonás finalmente cumplió su cometido. Qué buena noticia que ni siquiera se esforzó para predicar. Realmente fue como quien avienta un mensaje, como esos repartidores que llegan a tu casa y que te avientan el paquete y vámonos, ¿sí? No llegó, tocó la puerta y buenas tardes, venimos de estafeta, vamos a entregarle. No, Jonás aventó el mensaje. Ahí está. Hay problemas porque capítulo 4 versículo 1 dice: pero esto desagradó a Jonás en gran manera y se enojó. ¿Por qué está enojado Jonás? Porque Dios perdonó a Nínive. Porque Jonás quería un Dios básico, ¿no? Como todos lo queremos. ¿Será mucho pedir un Dios que castigue a los malos y recompense a los buenos? Exactamente tal como muchos lo quisiéramos. ¿Es mucho pedir eso? Que a los buenos nos vaya bien y que a los malos les vaya mal. Pues Jonás no entendía nada acerca de Dios. Y el capítulo 2, ese verso tan bonito que él escribe, tiene oculto el secreto por el que Jonás sigue estando atado en sus berrinches, en su ira, en su constante huir de Dios. Dice 2:8: los que confían en ídolos vanos, su propia misericordia abandonan. Pero yo, con voz de acción de gracias, te ofreceré sacrificios. Jonás, ¿y el ídolo de tu corazón no lo contaste? ¿No confiabas acaso tú en tu orgullo nacionalista? ¿No era acaso tu nacionalismo la causa de todos tus males? ¿El rasgo más prominente de tu identidad? Sí, pero Jonás está huyendo de una tercera cosa. No pudo huir de la presencia de Dios. No pudo huir de su propósito porque lo acaba de cumplir. Pero Dios tiene algo con nosotros. Dios tiene algo en su trato con el hombre, que no se trata de que Él se enseñoree sobre nosotros solamente. No se trata de que nosotros le demos gloria haciendo las cosas que Él nos mandó a hacer solamente. Dios quiere tu corazón.
Y en lo más profundo del corazón de Jonás hay un celo nacionalista, hay un legalismo como el del hermano mayor del hijo pródigo, que no le permite disfrutar la misericordia y la gracia de Dios. Lo preocupante aquí es que si Jonás, al ver el perdón de Dios sobre la ciudad de Nínive, está molesto, Jonás cree entonces en su corazón que él merece el perdón de Dios. Jonás está huyendo de una tercera cosa, está huyendo de la gracia de Dios. Y ahora viene algo hermoso, porque nos damos cuenta de por qué tenía Jonás que ir a Nínive. Dios podía haber levantado cualquier otro profeta para ir a predicar ese mensaje. Si finalmente el mensaje había sido tan eficiente, cualquiera de nosotros hubiera podido ir a predicarlo. Ya nos estamos dando cuenta que ahora el menor de los males era el pueblo de Nínive. O sea, no eran ni los navegantes idólatras, no eran ni el pueblo violento y brutal que está a punto de ser destruido. El dolor de cabeza de la historia es el profeta. Y Dios necesitaba hacer entender a este cabezón qué era la gracia. Amado, si Jonás no entiende la gracia, a las primeras de cambio iba a estar huyendo de Dios otra vez. ¿Por qué está Jonás tan enojado? ¿Por qué está Jonás tan de verdad en contra de Dios? Y oró al Señor: Señor, ¿no era esto lo que yo decía aún cuando estaba en mi tierra? Por eso me anticipé a huir a Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Y ahora, oh Señor, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Y el Señor dijo: ¿tienes acaso razón para enojarte? Está enojado el Señor, está enojado Jonás. Y en el enojo de Jonás me doy cuenta de que Jonás, muy profeta y todo, pero Jonás no conoce a Dios. Jonás está citando lo que Dios dice de sí mismo en Éxodo, lo que Dios revela de sí mismo a Moisés en Éxodo 34. Pero sabes, no lo está citando completo, porque Dios sí es rico en misericordia, sí se arrepiente del mal anunciado, sí es lento para la ira, pero Dios no tiene por inocente al culpable. Y Dios también es justo, y Dios también se carga con la iniquidad de las personas que lo aborrecen hasta la cuarta generación. Entonces, Jonás está citando únicamente lo que de Dios le conviene, porque Jonás, amado, no conoce la gracia. Porque el concepto de gracia de Jonás es que Dios simplemente se olvida. Y ya, hombre, está jugando Nínive, no pasa nada, ahí va. Jonás está tan embebido en su orgullo nacionalista que ha pasado por alto la misericordia de Dios. Pero Dios vuelve a tratar con Jonás. 3 veces dispuso Dios que creciera una planta sobre él y le da sombrita. Tan pronto está amaneciendo, Dios dispone un gusano que se come la planta y ya no tiene sombrita. Y luego Dios dispone un viento que se lleve la planta y ahora no tiene ni planta ni sombrita, y dice que le hirió la cabeza. No sé si Jonás no tenía como pelo. Tocayón. Dice, porque viene un viento y le hiere la cabeza. ¿Y qué creen que rehace Jonás otra vez? Me quiero morir. Envíale esta prédica a tu amigo, el que se quiere morir por todo.
que todo le pasa algo y ya me quiero morir. Y me cortaron y ya me quiero morir. Y me corrieron y por todo se quiere morir. ¿Por qué se quiere morir Jonás por todo? Pues porque no valora su vida. Porque ha pasado por alto la gracia de Dios. Cuando vivimos pensando que si somos religiosos practicantes, virtuosos y buenos, entonces hemos hecho nuestra parte, entonces ese pensamiento ocasiona una idea nueva en el corazón. Dios nos debe a nosotros. Dios está obligado a bendecirnos. Dios debe responder nuestras oraciones. Eso no es acercarnos a Él con gratitud, con alegría, con entrega, amor o temor reverente. Es una manera de controlar a Dios. Es una manera de decir: Dios, guarda tu distancia, dame lo que necesito, no me exijas mucho, yo te doy lo que puedo hacer con mis obras, yo te doy lo que puedo hacer con mi propia justicia. Amado, a Dios no le sirve tu justicia. Dios necesita tu corazón. Dios necesita tu rendición total. Dios necesita que nos humillemos delante de Él. Dios necesita que nos rindamos por completo a Él, porque entonces sabremos que hemos conocido la verdadera gracia al ya no depender de con lo que nosotros podamos darle a Dios. Jonás se resiste a ver su corazón. Jonás hace las oraciones correctas, confiesa las cosas correctas de Dios, pero en su corazón no conoce las cosas correctas. Porque él ve el perdón y la misericordia de Dios en acción y dice: esto es injusto. Entonces no conoces a Dios, Jonás. Dios trata con nosotros hasta lo más profundo de nuestro corazón. Y lo que inició con el pez está por terminarse ahí mismo. Dios sigue tratando a Jonás, a su dureza, a su autojusticia, su nacionalismo fuera de lugar, su religiosidad. Porque si esto no muere dentro de él, es cuestión de tiempo para que Jonás se aleje otra vez de Dios. Jonás necesitaba a Nínive. Nínive no necesitaba a Jonás. Jonás necesitaba darse cuenta de lo que está pasando en su corazón. Jonás necesitaba darse cuenta que algo no está bien en él, que no está viviendo en la gracia. No vivir en la gracia es no vivir realmente en esta vida eterna y abundante que Dios quiere que vivamos. No vivir en la gracia es vivir lejos de Dios. Es estar en la casa del Padre sin comer la comida del Padre, sin vestir los vestidos del Padre, sin sentir el amor verdadero del Padre en nuestro corazón. ¿Cuánto tiempo va a pasar hasta que te equivoques y tu mismo legalismo, tu mismo orgullo nacionalista te diga: no eres digno, no mereces? Es que esa es la trampa de no entender la gracia de Dios. Si Jonás no puede ver el perdón de Dios en los demás, jamás podrá verlo en sí mismo. Si Jonás no puede ver la gracia de Dios en otros, Jonás está condenado a vivir una vida gris. Solo la gracia nos devuelve el color. Solo Dios por encima de todo. El libro de Jonás termina con una pregunta. Jonás dice: tengo razón de estar enojado. ¿Cómo te atreves, Dios? Y Dios le dice, otra vez tratando con el corazón de Jonás, 4:9: ¿tienes razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón. Codea así a tu esposo, a tu esposa que es bien aferrado. Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le respondió.
Entonces el Señor le dijo: tú te apiadaste de la planta por la que no trabajaste ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció. Y no he de apiadarme yo de Nínive, la gran ciudad en la que hay más de 120,000 personas que no saben distinguir entre su derecha y su izquierda, y también muchos animales. Y ahí termina el libro de Jonás. Estaba hablando hace unas semanas con un amigo, estamos leyendo en un libro que un ejemplo de restauración es la vida de Jonás, de restauración al ministerio. Yo le digo: Jonás no es un ejemplo de restauración. Medio fariseo yo. ¿Por qué? Porque tenía una chamba, la hizo y punto. Me parece más ejemplo de restauración Pedro. Dice: es que hay algo que aprendí que no está en el libro, pero que es cierto. Jonás contó su historia. Dime más. Me dice: Jonás contó su historia, y si él fue capaz de retratar toda la podredumbre que había en su corazón, si él fue capaz de decir: miren y aprendan de mi ejemplo, estuve huyendo de Dios, estuve huyendo de mi propósito, estuve huyendo de la gracia. Cuando yo me puedo pintar de cuerpo entero y decir: no me importa que vean la desnudez de mi corazón, es porque yo entendí el verdadero amor de Dios. Es porque ya aprendí a caminar en su misericordia. Es porque ya sé que la salvación es del Señor, que Él me busca a mí, que Él me encuentra a mí, que yo estaba muerto y Él me resucitó de la porquería de donde estaba. Y dado que Él me resucitó, Él me vivificó, y ahora viene su voz por segunda vez. Y he aprendido a escuchar las segundas oportunidades de Dios. He aprendido a experimentar las terceras y las cuartas, porque sé que soy igual que Jonás. Sé que cuando la cosa no me gusta y que Dios no es el Dios que yo espero, yo me largo. Porque hablamos mucho de la gracia, pero nos cuesta mucho vivir en la gracia, y nos cuesta más extender la gracia. ¿Hay algún Jonás entre nosotros? ¿Hay algún Jonás que quiera regresar a casa? Vamos a orar juntos, porque es el tiempo de las segundas oportunidades. Dios sí es misericordioso. Dios sí se arrepiente del mal anunciado, pero no lo hará para siempre. Hay una ventana de gracia, hay un tiempo específico, y también su justicia es parte de su carácter, y su santidad es parte de su carácter. Y por solo un bendito espacio de tiempo, Dios está mandando tormentas, Dios está mandando toda clase de circunstancias. Si te ha de tragar un pez, si ha de crecer una planta sobre ti, si ha de morir, por un breve espacio de tiempo, no te atrevas a ignorar las señales de parte de Dios. No pienses que eso que suponía que debía alejarte de Dios es el éxito del plan malvado para que finalmente tu propósito, tu fe, todo se vaya al traste. Porque hay gracia de Dios en las tormentas, y hay gracia de Dios en los descontentos. Hay gracia de Dios que nos permite ver la oscuridad de nuestro corazón, para que finalmente podamos apartarnos de nuestros ídolos ocultos,
apartarnos de nuestros más profundos anhelos y rendirnos a Él sin condiciones. Sea que Dios perdone hoy, sea que Dios juzgue mañana, tú y yo necesitamos apartarnos de lo que hemos estado abrazando hoy. Muchas veces las injusticias que vivimos o que creemos haber vivido nos hacen emprender la huida. No, pero Dios está buscando siempre volvernos al camino. Si quieres hacerlo más personal, ponte de pie. Y si quieres venir al frente, vamos a orar por ti. Deja de huir de Dios, amado. Deja de huir de su presencia. Deja de huir de tu propósito. Deja de huir de la gracia. Abraza al que tienes ahí enseguida y vamos a orar juntos. Padre Santo, te pido que hoy hagas volver, Señor Jesús, a todos tus hijos a casa. No permitas que nos desviemos. No permitas que nos desviemos, Señor Jesús. No permitas, Padre Santo, que andemos por ahí caminando en una identidad que no es la que nos fue dada, haciendo cosas que no nos mandaste hacer, viviendo tormentas innecesarias porque decidimos huir de ti. Vuélveme, Dios, a la gracia. Vuélveme a disfrutar tu perdón y tu misericordia. Que por todo lugar donde el enemigo ha anunciado que yo caí, que yo fallé, tu gracia venga y pueda restaurarme y levantarme nuevamente y volverme al propósito para el que me enviaste. Ven ante su trono. Ven y póstrate ante la presencia de Dios y dile: Dios, aquí estoy. Aquí estamos de nuevo, Señor, anhelando que venga tu voz por segunda vez, anhelando que por segunda vez puedas enviarme, capacitarme, Padre Santo, que se rompa todas estas costras de legalismo, de religiosidad, estos deseos de agradarte en base a nuestro puro esfuerzo. Que sea solo Cristo prevaleciendo en nuestra vida. Hoy decidimos mirar a la cruz y saber que es Él, que se trata de Él, que de Él, por Él y para Él son todas las cosas, que Él ya lo pagó, que Él lo hizo, que hoy puedo obtener gracia porque Dios me está buscando.